Vamos a comentar amistosamente esta fotografía, de derecha a izquierda. En primer lugar, tenemos a un chico que, sin duda, sin ningún género de duda, es asiático, como se puede ver. Detrás suyo hay un afroamericano, y a la izquierda de este chico que sujeta un cartel podemos ver claramente a una chica de origen hispana. Detrás suyo hay alguien con el pelo rizado que no podemos identificar y por delante alguien sonriendo que parece norteamericana. Y a la izquierda de esta norteamericana tenemos a una rolliza muchacha, como podéis ver, que igualmente también sujeta alegremente un cartel. Si nos fijamos detrás, en el segundo plano, es decir, la tercera persona que hay detrás de la muchacha en primer plano, tenemos también igualmente a una persona de origen afroamericano. Y si ampliamos convenientemente la fotografía para ver el chico que hay detrás de la chica, el de las gafas de sol, vamos a poder comprobar que lleva una americana, que lleva un montón de pulseras y de anillos en su brazo, lo veis, y en su mano. E igualmente también si nos ponemos ya escrupulosos y ampliamos mucho, lo que vemos es que lleva pendientes en las orejas e igualmente también que lleva las cejas depiladas. Y es una persona evidentemente muy moderna, una persona que va a la última tendencia, por decirlo de alguna manera. Y por último, si nos vamos a la izquierda de todo de la fotografía, ha quedado recortada una chica que lleva un hijab, con lo cual se presupone que es como mínimo musulmana. E igualmente también lo que tenemos de fondo en esta fotografía, como podéis ver, es ni más ni menos que la cúpula del Capitolio. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Vaya Torre de Babel, ¿no? Vaya foto más perfecta, así pillada casualmente, de lo que sería la inclusión y la diversidad en una sociedad con los estándares y las ideologías que tenemos hoy en día en las sociedades occidentales. Y un detalle más de la fotografía, si te fijas, absolutamente todos los carteles son exactamente iguales. Y para colmo de todo, la persona que ha hecho la fotografía se llama nada menos, según firma en el pie de foto de esta foto que publicó El País, Anna Moneymaker, de Getty Images, que yo pensaba que era un seudónimo, pero resulta que buscando información sobre el apellido Moneymaker, es una persona que desciende de buscadores de oro alemanes que tenían el apellido Nurmacher y se cambiaron el apellido alemán para ponerse uno estadounidense, y los tíos molones como nadie, buscando oro, buscándose la vida, buscavidas, se pusieron el apellido de Moneymaker. Toma ya. Bueno, todo esto te lo cuento, todo este análisis de la foto amistoso, valga la pena decirlo o subrayarlo, un análisis amistoso de la fotografía, es simple y llanamente porque digo, afirmo, subrayo, que es una foto que está absolutamente preparada y una foto absolutamente pactada ahí con el Capitolio de fondo, de lo que quiere representar que es TikTok en una única imagen. Sí, afirmo que esta foto está preparada directamente por personal de TikTok, utilizando para ella a tiktokers que se han sumado a una manifestación. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básica y esencialmente está confirmado, porque así lo están haciendo, que TikTok está haciendo una campaña muy fuerte en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos de América hay gente muy importante, tan importante como el presidente del país, nada menos que Joe Biden, que quiere cargarse TikTok del país, o como mínimo quiere hacer que esta empresa tan gigantesca y de tantísimo éxito cambie de cromos. Y se han estado organizando hasta el punto que la mismísima TikTok en Estados Unidos le está dando a muchos tiktokers el código postal de los congresistas de ese país para que directamente le hagan llegar sus quejas. Así que esta fotografía forma parte de una campaña que se revuelve, que va contra justamente el interés de los Estados Unidos de América por prohibir TikTok, al menos como lo conocemos hoy en día. Prohibir TikTok creo que no es lo correcto a la hora de explicarlo y por eso voy a dejar de decirlo. Sería muy bien y más bien decir que TikTok va a tener que cambiar de manos obligatoriamente si quiere seguir funcionando en los Estados Unidos. Y esto abre un debate súper interesante que va más allá del futuro de una plataforma de muchísimo éxito, como te voy a contar. Ya sé que tú no ves TikTok, ya sé que tú pasas de eso, ya sé que te importa un pimiento, pero no es así. Realmente es muy importante porque lo que tiene detrás son cosas bastante inquietantes y que tenemos que hablar para que tengas la información precisa y exacta siempre, como intentamos contar en este canal, así que vamos allá. Bueno, la noticia ¿cuál es? El dato es que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América ha aprobado una propuesta para obligar a TikTok a ser vendida en los Estados Unidos de América. Y es posible que tengas un déjà vu con este asunto. Y si lo tienes, estás en lo cierto, porque hace más o menos 3 años, el presidente por aquel entonces del país norteamericano, nada menos que Donald Trump,
comenzó una campaña igualmente también con el mismo movimiento, que no es ni más ni menos que coger a la empresa propietaria de TikTok en su mayoría, que es una empresa china que se llama ByteDance, y obligarla, ByteDance, escrito en castellano, y obligarla directamente a que venda la mayor parte de sus acciones a un tercero y que la empresa pase a estar controlada por manos de un país o de un empresario o de un conglomerado de empresas que no sea chino. De hecho, este fue el movimiento que en su día promovió el presidente Donald Trump y que estuvo a punto de provocar que nada menos que Oracle se quedara con la propiedad de TikTok. Pero al final la operación no acabó saliendo, no se acabó conformando, aunque según Donald Trump, si él hubiera querido, se habría hecho. Y esto abre un debate y una gran pregunta, una gran incógnita, que es ¿por qué no lo hizo en su momento si podía haberlo hecho, según él mismo ha declarado públicamente? Sobre eso vamos a la segunda parte del vídeo. La cuestión es que para que esta norma, que obliga, como digo, a ByteDance a ser vendida a un tercero, so pena de que si no lo hace, amenazan con cerrar la empresa, directamente cerrar TikTok, es un primer movimiento que ahora tiene que ser refrendado en el Senado. Y entre medias va a haber elecciones en los Estados Unidos de América. Quiere esto decir que esto va a estar, lógicamente, en el debate y forma parte del debate que el equipo de Joe Biden, del presidente actual de los Estados Unidos, ha querido abrir en el país respecto a la presencia de China en ese estado. Y repito que quien ha promovido esto y lo ha aprobado en la Cámara de Representantes es Joe Biden. Y esto es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Representantes la mayoría no es demócrata, es republicana. Y aún así, esto ha salido adelante. Y en segundo lugar, ahora esto tiene que ser refrendado en el Senado. ¿Y quién tiene mayoría en el Senado? Bueno, pues el Senado va por otro lado y está a mitad, ahora mismo un poco menos del tiempo de legislatura. Y en el Senado mandan por mayoría los demócratas. Una mayoría súper ajustada. Son 100 representantes en el Senado, 51 actualmente demócratas, 49 republicanos. Y esto es muy importante, porque si ya ha pasado el primer corte en la Cámara de Representantes y resulta que los demócratas, que son los que lo están promoviendo actualmente, Joe Biden a la cabeza, son los que tienen mayoría en el Senado, irremediablemente, si hay total disciplina dentro del Partido Demócrata, el futuro de TikTok pasa, uno, por cambiar de manos y que se lo queden unos estadounidenses o un país afín a Estados Unidos de América, o dos, que sería verdaderamente traumático, que directamente la red social TikTok cierre, chape en los Estados Unidos de América, algo que ha provocado una inmensa revolución en ese país en el que hay nada menos que 170 millones de personas que utilizan TikTok. 170 millones de personas sobre una población de 330 millones. Quita de la ecuación las docenas de millones de personas que por edad, ya sea por arriba o por abajo, todavía no pueden utilizar un teléfono móvil y tienen la opción o no de poderse instalar una aplicación como TikTok, y te puedes imaginar cuál es el nivel de penetración y de utilización de esta red social en los Estados Unidos de América y la importancia que tiene. Y como digo, esto no tiene marcha atrás. Si ya se ha aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado la mayoría es de los que están promoviendo la norma, algo muy gordo tiene que pasar para que esto no acabe ocurriendo. ¿Y qué es lo que opina Donald Trump de todo esto? Persona que se sitúa en las encuestas y en los análisis como el gran favorito para vencer en las próximas elecciones del país estadounidense. Bueno, pues Donald Trump ahora mismo declara que está en contra de que cambie de manos nada menos que TikTok. ¿Y esto por qué? Bueno, primero de todo tendríamos que entender exactamente qué es eso tan peligroso que consideran en los Estados Unidos que hay dentro de TikTok para obligar a la empresa a cambiar de manos. Esto está directamente unido a esa guerra comercial y tecnológica que los dos gigantes del planeta Tierra tienen actualmente y que es en definitiva una guerra sin armas por el control de la economía y por el control del futuro de la mayor parte de la economía del planeta. Y entre otras cosas ha hecho que empresas como Huawei hayan sido caídas en desgracia dentro de Occidente por medidas estadounidenses, que haya empresas como Hikvision o Damua que efectivamente también hayan sufrido las iras de los estadounidenses, o que Estados Unidos haya conseguido que los Países Bajos no le vendan sus máquinas de litografía más avanzadas a las empresas fabricantes de chip de los Estados Unidos de América, para que China no pueda fabricar los chips que hacen falta para entrenar las inteligencias artificiales con la potencia y con la velocidad a la que son capaces de hacerlo las empresas estadounidenses y occidentales en general, con Nvidia a la cabeza. Es una auténtica guerra comercial en la que en Estados Unidos se considera que TikTok, que es de propiedad china, es un auténtico caballo de Troya del gobierno y del Partido Comunista chino. ¿Por qué?
porque directamente las dos grandes amenazas que están refrendadas en el Congreso por personal de la CIA y por el FBI es el hecho de que esta aplicación, lógicamente, recaba datos de sus usuarios del país, y son 170 millones de personas que tienen ciertos datos puestos en esa aplicación, e igualmente también, por motivos evidentes, por ese tamaño que tiene, que TikTok puede ser una red social que incida en la difusión y promocione la difusión de información falsa o dañina para los ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, también para los intereses del país. Así que esos dos puntos, el recabado de datos que acaba en China y la información falsa, son los que los promotores de la norma están manejando para prohibir esa red social. Y el argumento que se da es que por obligación cualquier empresa china que sea de propiedad china, aunque ésta cotice en Singapur por una cuestión lógicamente de imagen y fiscal, está obligada, si el Estado chino se lo requiere, a ceder todos los datos por cuestiones de seguridad nacional que el Partido Comunista Chino requiera. Como dicen algunos defensores de la desaparición de la propiedad china de TikTok, es como si todas las televisiones por cable del país y todos los medios de comunicación del país fueran propiedad del Estado chino. Y ese es verdaderamente el papel y el asunto, el verdadero kit de la cuestión. La importancia masiva que han adquirido las redes sociales a la hora de influir en la opinión pública de un país. Y lo estamos viendo igualmente también en España, siempre con retrasos respecto a lo que pasa en Estados Unidos, un país en el que el primer presidente, aunque se habla mucho de cómo Donald Trump, con Cambridge Analytica y un larguísimo etcétera, manipuló las redes sociales a su favor y provocó cosas como el asalto al Capitolio directamente a través de las redes sociales, cómo se manipula a la población a través de las redes sociales, lo cierto es que tienes que saber que, aunque esto es cierto, quien comenzó a hacer esto, y de hecho las personas que acabaron trabajando con Donald Trump, esto lo saben muy pocas personas, cuando Donald Trump fichó a muchas personas para poder hacer, o empresas que detrás tenían personas para poder llevar a cabo este plan dentro de las redes sociales, a quienes estaban fichando era nada menos que al equipo de Barack Obama, que había conseguido que Barack Obama ganara las elecciones. O sea que simple y llanamente las mentes pensantes más avanzadas del mundo en lo que respecta a la comunicación política y a la manipulación en las redes sociales comenzaron a trabajar con Barack Obama y luego se pasaron con Donald Trump. Y este es un movimiento que tenéis que tener muy en cuenta de cara a analizar y a entender qué es lo que está pasando en el mundo, en el que de repente nos encontramos en nuestro país, por ejemplo, con reflejos y con muchísimas pistas de cómo la batalla por la verdad, la batalla por la manipulación de las personas se juega en las redes sociales. Y justamente, bueno, pues yo esta mañana venía leyendo el enésimo tuit de esa especie de gorila cibernético, de ese Doberman llamado Óscar Puente, que se dedica a pasar más tiempo soltando basura e insultando a la gente dentro de la red social X que hacer su trabajo y a promover su trabajo, algo verdaderamente inaudito en un sistema democrático tal y como lo teníamos analizado en el pasado, no desde luego en el terreno de juego que tenemos que estar en el presente. Y ahí es donde entra Donald Trump. ¿Por qué a Donald Trump ahora no le interesa tanto que se cierre o que cambie de manos la empresa TikTok? Bueno, pues básica y esencialmente y precisamente porque quien está en el poder es el gobierno demócrata. Según Donald Trump, quien tendría que cerrar o tendría que cambiar de manos es Meta. Para Donald Trump, su gran enemigo es Meta. Recordemos también, e igualmente, como Donald Trump ha creado su propia red social para lanzar sus mensajes sin ningún tipo de filtro. Y recordemos también, y lo más sencillo y claro para explicar todo este asunto, es que si actualmente están gobernando los demócratas, o si gobernaran los demócratas y consiguieran acabar con la propiedad china de esta red social, probablemente el futuro empresario o empresas que controlaran la red social podrían ser afines al Partido Demócrata, algo que desde luego a Donald Trump no le interesa de ninguna de las maneras. Así que ¿cuál es la jugada de Donald Trump? Pues de repente ponerse a favor de que TikTok continúe en el estatus, al menos mientras no haya elecciones en los Estados Unidos, ponerse a favor de los defensores de TikTok, porque directamente es lo que más le interesa, aunque él tenga claro en su cabeza que probablemente el día de mañana, cuando esté gobernando, si es que consigue gobernar, vuelva a reactivar el tema, pero para intentar colocar en la poltrona de TikTok o influir para que esa empresa acabe controlada por aquellos empresarios que a él le interese y que sean de su cuerda política. Si os fijáis, estamos empezando a vivir en los medios de comunicación social de masas digitales, en las redes sociales, los mismos movimientos políticos que en su día hubo y hay en los medios de comunicación tradicionales, y específicamente en la prensa y en las televisiones, y especialmente en las televisiones públicas, pero también en las privadas, que tienen ideologías a la carta para servir a un poder que
les otorga licencias e igualmente también un camino en lo que se refiere a la publicidad en general privada y a la publicidad privada a través de una cuota de pantalla de mercado y a través de la publicidad institucional igualmente. O sea que lo que estamos viendo es ni más ni menos que el reflejo de la madurez absoluta de las redes sociales, y no solo eso, sino que, como decía una congresista estadounidense, que por cierto, esto de TikTok ha conjugado desde la más ultra en la derecha hasta lo más ultra en la izquierda a favor de acabar con la propiedad china de esta red social, porque según ellos es directamente tener al lobo en 170 millones de dispositivos portátiles en los Estados Unidos de América. Y entre medias, todas esas personas, muchas de ellas inmigrantes o de bajo nivel económico, que gracias a esta red social y a otras muchas han conseguido prosperar económicamente y que tienen su forma de vida en esa red social, y para las que sería un absoluto trauma que acabara cerrando, que es lo que se prevé que pase si efectivamente TikTok, como está haciendo, se niega absolutamente, y como es lógico, a que la empresa cambie de manos, alegando que ellos no están haciendo nada, no están espiando a nadie y por supuesto que no están manipulando a nadie políticamente, y ya están haciendo lobby a favor de eso. La cuestión es que al final, si te fijas dentro de esta batalla, gane quien gane, todos vamos a salir perdiendo. Si al final esto acaba siendo propiedad de un grupo estadounidense, se demostrará cómo el interés político está por encima de la libertad de comunicar y promover lo que uno le dé la gana. Si esto no sucede así, tiene mucha gracia también que uno de los argumentos de TikTok para defender que continúe su estatus actualmente es defender la libertad de expresión. Eso lo dice una empresa que pertenece a un país en el que la libertad de expresión está completamente prohibida y tienes que agachar la cabeza y obedecer como un esclavo a todo lo que el Partido Comunista dicta en el Estado. Libertad de expresión sí, pero depende de dónde, ¿no? Y en tercer lugar, igualmente también, si finalmente TikTok, que es lo menos probable, acabará cerrado, al final quien desgraciadamente va a perder sobre todo es la libertad de expresión y las miles de personas, millones de personas que han encontrado en esa red social una forma de expresarse legítima e igualmente también una forma legítima de ganarse la vida o simple y llanamente de consumirlo entreteniéndose. Así que pase lo que pase alrededor de TikTok, algo va a pasar. Y nada de lo que pase va a ser la solución perfecta ni va a ser la solución más buena, porque evidentemente estamos viviendo ahora mismo en una era en la que por encima de eso lo que se está jugando es el control político de los mensajes, el control político de la información y el control político directamente de cuál es la ideología que controla a aquello que llega más a la masa, que ahora ya no son los medios de comunicación masiva, aunque ellos sigan pensando que es así, sino directamente las redes sociales. Así que el caso TikTok puede abrir directamente la puerta a que entremos en una nueva era, como digo, en el que las redes sociales dejen de ser absolutamente medios controlados por empresas privadas, con sus intereses por supuesto también indirectamente, a ser medios dirigidos directamente por los estados respecto a quién puede y quién no puede ocupar la poltrona del éxito, la poltrona del poder. Nada más, queridos amigos, ¿a vosotros qué os parece en toda esta batalla? ¿Por dónde tiráis vosotros? Me gustaría leer vuestros comentarios. Nos vemos mientras tanto en un próximo viaje en el Cascarón de Nuez, y si no lo habéis hecho ya, por favor suscribíos al canal, dadle al me gusta, pedid que todas las notificaciones os lleguen, porque es gratis y es la mejor manera que tenemos de recibir vuestro apoyo, vuestra ayuda, completamente y de una manera absolutamente altruista, gratuita. Nada más, lo dicho. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.